Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles acerca de la agresividad infantil. Antes de iniciar con el tema y esperar a que otras personitas más puedan interactuar el día de hoy, quiero recordarles el taller que estaré impartiendo aquí en Salud Mental Cancún, el taller de habilidades sociales y emocionales para niños entre la edad de 8 a 12 años, el cual se llevará a cabo este viernes. Y tendrá una duración de 2 horas, el cual iniciará a partir de las 4 de la tarde. Es una invitación que les extiendo a todos ustedes que se dan la oportunidad de ver estos videos para que puedan sus niños asistir a este taller. Y bueno, para iniciar, nosotros cuando quizá podamos detectar esto, o antes de, quisiera mencionar que esto de la agresividad infantil es un tema que hoy en día realmente como papás nos preocupa mucho, dado que es una tendencia o una conducta que realmente es algo que sí es hasta cierto punto el hecho de que nosotros podamos detectarlo y nos provoque preocupación, pero también enojo o malestar, dado que las conductas que un niño hace cuando se comporta de una manera agresiva, lejos o en un inicio quizá es descontento, pero después va a generar en el adulto cierta inconformidad y a la vez enojo. Entonces, esto es un punto por el cual siempre es importante el poder saber nosotros qué podemos hacer al respecto, quizá cuáles son las conductas habituales dentro de lo que se establece esta agresividad infantil y cuándo podemos llamar o derivar que ya estamos hablando de una agresividad como tal infantil. Tenemos que recordar que con nuestros niños algunas conductas van a ser propias a su edad, dado que ellos en el entorno en el que se encuentran van a ir aprendiendo precisamente de todo lo que ven, todo lo que escuchan, de todas sus vivencias. Eso es lo que ellos van tomando y eso es lo que van adquiriendo como su aprendizaje. Entonces, también existen muchas situaciones por las que los niños quizá suelen ver, quizá en el ámbito familiar, escolar. En este punto, bueno, estamos de acuerdo que por este momento no, pero anteriormente sí, o con sus primos, sus amigos, bueno, en cualquier entorno en el que el niño se desenvuelva. Y pues bueno, como también podemos hablar de agresividad en los adultos, también podemos hablar que existe y se da la agresividad en los niños. En este punto, para iniciar, básicamente está enfocada en intimidar o atacar a otro niño. En este punto estamos hablando de que el niño básicamente va a querer establecer su voluntad de la manera que él considere o él quiera. Entonces va a recurrir a qué puntos, al hecho de patalear, pellizcar, morder, arañar y muchos otros aspectos más. Inclusive también puede llegar a ridiculizar a otro niño o a otra persona y también a insultar. Estos aspectos los vamos a encontrar mucho o con mucha frecuencia en una conducta agresiva en nuestros hijos. Existen también a la vez diversos tipos de agresión infantil. En este punto, primero vamos a hablar sobre la agresión infantil hostil. ¿A qué me refiero en este punto? Básicamente el niño va a utilizar su capacidad física para llevar a cabo su agresividad, aunque quizá podamos nosotros derivar que en este grado de acción o de conducta el niño planea todo. Déjenme decirles que no es así. En este punto quizá el niño va a reaccionar de una manera impulsiva, pero no va a ser una acción que el niño haya tenido contemplada cómo llevarla a cabo. Estamos hablando que es una acción que no va a ser premeditada. En otro tipo de agresión vamos a encontrar la agresión instrumental. Caso contrario a la otra, en este tipo de agresión los niños sí tienen claro su objetivo o la meta, tienen claro lo que quieren. Entonces es cuando ellos se llegan o empiezan a comportar de una manera agresiva. Aquí básicamente, como les digo, los niños se enfocan o saben bien realmente qué es lo que quieren y les repito, van a hacer cualquier cosa para conseguirlo.
En este punto también quizá los niños puedan pensar que al lograrlo van a tener cierta recompensa. En este caso podemos encontrar recompensas emocionales y materiales. Entonces, como les repito, en este punto los niños van a realmente establecerse una meta, un objetivo y van a saber cómo llevarlo a cabo, evidentemente desde una conducta agresiva. Y por último, la agresión infantil emocional. En este aspecto también hay que destacar que, como la palabra lo dice, es llevada a cabo o por medio de emociones. Y en este punto estamos encontrando que qué lo puede derivar o qué es lo que lleva a ese tipo de agresión, a la falta del control de los impulsos, así como situaciones estresantes. En este punto los niños habitualmente tienen baja tolerancia a la frustración, entonces no saben cómo manejar el momento en el que ellos se encuentren, y al frustrarse entonces es cuando la manera de reaccionar o su conducta va a llegar a ser agresiva. Entonces en ese punto quizá es cuando los niños tienden a hacer esto o reaccionar de esta manera, o una situación, como les comenté hace un momento, que les genere estrés. Ellos, repito, al no saber cómo manejar esta situación, ellos consideran que esa es la conducta que deben de realizar o llevar a cabo. En este punto quizá podemos encontrar o se pregunten cuáles son las características precisamente de una conducta agresiva. Para que nosotros, como les mencioné al inicio del video, para que nosotros podamos nosotros establecer como una conducta agresiva, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta, como lo son la frecuencia, que tiene que ser excesiva, la intensidad y el hecho de que sea un patrón que ya se lleve establecido por varios tiempos, varía básicamente a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, como les comenté desde un inicio, a veces nuestros hijos por determinada fase o edad que están pasando, a veces ciertas conductas suelen ser acordes a la edad, pero nosotros como padres debemos de entonces saber cómo manejar esta situación. Pero cuando ya se vuelve una agresión ya muy persistente, entonces ya es momento de que nosotros podamos recurrir a ayuda para saber cómo manejar esta situación junto con nuestros hijos, porque en muchos de los casos ya que inclusive se nos llega a salir de las manos, y es cuando ya no sabemos quizá qué hacer o cómo actuar o qué decirles a nuestros hijos cuando los vemos que se comportan de esa manera. Va a tener a la vez el niño manifestaciones impulsivas. Como les comenté, los niños en muchas ocasiones se van a dejar llevar por sus emociones, y esto básicamente no es como un punto que se enfoque solamente en adultos, como se los he comentado en videos acerca de algún tema que he hablado acerca de los adultos. También los niños llegan a actuar de una manera impulsiva. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no miden y no piensan en las consecuencias de esa acción. Entonces, simple y sencillamente se dejan llevar por ese impulso. Aquí evidentemente estamos hablando de que esa acción impulsiva que están llevando es de manera agresiva. Y otro también aspecto que podemos encontrar son las muy clásicas rabietas y arrebatos. Ya les he comentado en un video anterior acerca de cómo se van dando y cuáles son los puntos que nosotros podemos identificar y cómo manejar en cuanto a las rabietas. Recuerden que en las rabietas básicamente son berrinches injustificados, en los cuales el niño quiere llamar la atención o quiere obtener algo y no encuentra la manera de expresarse o expresar su emoción, y es cuando entonces recurre a lo que es la rabieta. O también, como les he mencionado, quizá en algún momento como papá has hablado con tu hijo o le has prestado atención en ese momento, entonces ellos ya pueden considerar que al llevar a cabo esa rabieta entonces va a conseguir lo que quería, la atención del papá o de la mamá. Es ahí cuando, como les he comentado en muchos videos, damos mensajes equivocados a nuestros hijos. Y también dentro de esta conducta agresiva vamos a encontrar el hecho de que los niños también son desobedientes. En este aspecto vamos a encontrar que el niño, cuando se le dé alguna indicación o alguna orden o que tenga que realizar determinada acción dentro o fuera del hogar,
no la va a llevar a cabo, y la manera de reaccionar va a ser de una manera agresiva, ya que la orden o la petición de papá o mamá va a ser algo que no le va a agradar. Entonces es cuando entra el punto de desobedecer, y al final termina haciendo lo que quizá también pasa muy a menudo, la acción que quiera, o no la lleva a cabo. Y esto, como vemos, si quizá en algún momento les ha pasado con sus hijos, nos lleva a precisamente a iniciar un pleito o un problema con ellos. También pueden recurrir a la intimidación verbal. Aquí, como pues la palabra lo dice, es el hecho de que los niños llegan a utilizar vía verbal algún insulto hacia la otra persona con la finalidad de intimidar. Como estamos hablando, recuerden que todos estos puntos se hacen desde un punto de una manera agresiva. Y también podemos encontrar el hecho de que también los niños van a tener una baja tolerancia a la frustración. Como les he mencionado, los niños también se les hace difícil el hecho de saber manejarse o reconocer sus emociones, poder manifestarlas, o quizá el tener muchos pensamientos que quizá no sean muy buenos o adecuados, o algunas dudas o muchos aspectos. Entonces eso nos lleva a que el niño evidentemente tenga cierta baja tolerancia a la frustración, dado que no va a saber cómo manejar la situación en la que él se encuentre, porque, repito, no va a saber cómo manejar una situación de conflicto. Y otro punto también es que el niño también va a ser o va a estar muy irritable y siempre va a estar descontento. ¿A qué me refiero? A que el niño se va a poner va a estar de mal humor, y evidentemente va a estar quizá también cerrado a ciertas situaciones o el hecho de la comunicación. En este punto el mal humor, alcanza ese mal humor de una manera muy rápida, quizá en alguna situación en la que ni siquiera sería como para que se pusiera o él estuviera de esa manera. Entonces eso es un punto. ¿Por qué? Porque realmente el niño se va a irritar con más facilidad. En este punto, básicamente cualquier estímulo de desagrado para él le va a causar esa irritabilidad. Y por último, vamos a encontrar también los daños a bienes materiales. Quizá en este punto puedan ustedes en algún momento percatarse, o que ya les haya pasado, el momento en el que los niños, dado por la conducta agresiva que están teniendo en ese momento, llegan a causar daños a nivel material. En este caso estamos hablando desde juguetes, ropa, algún mueble, algo que se encuentre ya sea en su casa, en su cuarto o inclusive fuera del hogar. O inclusive también muchas de las ocasiones esos mismos artefactos o materiales los utilizan para seguir esa agresión. Inclusive el hecho de aventárselos a alguien más, se involucran las rabietas, se involucran la agresividad verbal y muchos factores más. Si tú como mamá o papá quizá al escuchar toda esta información te identificaste algo de esto con tus hijos, no dudes en pedir ayuda. Con esto finalizaré el video del día de hoy y nos vemos en un siguiente video. Que tengan excelente tarde.